retornan en la miseria. Las condiciones en las que vuelven los venezolanos a su país son peores de las que los llevaron a emigrar. Cárcel para Cristina Fernández. 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta de Argentina por corrupción. Arrestan a excongresista estadounidense por recibir fondos provenientes de la administración de Nicolás Maduro. ¿Hay o no hay gasolina? Trabajadores petroleros confirman que hay suficiente combustible almacenado en Venezuela, pero PDVSA lo regula. Chavismo versus empresarios. El diálogo entre los factores políticos en el poder y fe de cámaras se ha diluido. Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias en Vivo de este martes 6 de diciembre del año 2022. Soy Mildred Manrique y los estaré acompañando durante el recorrido informativo del día de hoy. Comenzamos. Crisis migratoria. La organización Cáritas de Venezuela está preocupada por las condiciones en las que se encuentran los venezolanos que están regresando al país por la frontera. Aseguran que muchos de ellos se enfrentan a peores circunstancias de cuando emigraron. Edwin Prieto nos amplía. Poco a poco siguen regresando los migrantes venezolanos que de alguna u otra manera han salido del país por caminos peligrosos. La situación en la que regresan preocupan a distintas organizaciones, entre ellas a Cáritas Venezuela. El tema de la migración de venezolanos sigue siendo de discusión y preocupación, pero este año 2022 aún más, no solo por la cantidad de personas que se van del país por caminos peligrosos día a día, sino también por aquellos que regresan hasta en condición de indigencia. Atender personas que no tienen absolutamente nada, ni siquiera dónde llegar, porque decía, lo poquito que tenía lo vendí para irme, el ranchito que tenía lo vendí para irme, los insumos que tenía los vendí para irme y ahora no tengo ni siquiera dónde llegar. Amarilis Ibarra, coordinadora pastoral de Cáritas en el estado Zulia, manifestó su preocupación por la cantidad de personas de la tercera edad que quedaron solos en el país porque sus familiares se fueron. Considera que se deben generar políticas que le den oportunidades de empleo a los retornados, que para poder irse vendieron todas sus pertenencias. Además de todo esto que hacemos, es medio de vida, o sea, que la gente tenga la posibilidad de hacer, tener un curso de peluquería si no tiene la posibilidad de una profesión, darles las herramientas para que las personas puedan quedarse en el país. Aún no hay cifras oficiales de venezolanos que regresan por la frontera a el país, solo estimaciones. Cáritas asegura que a pesar de esto, la cantidad de venezolanos que siguen fuera del país es mucho mayor. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, no se despeguen de nuestra pantalla, nos vamos con información de última hora. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Día histórico en Argentina. Por primera vez en casi 40 años de democracia, un vicepresidente en ejercicio del cargo es condenado por la justicia. Este martes, el Tribunal Federal 2, integrado por los jueces Carlos Gorini, Andrés Bassi y Rodrigo Jiménez, condenó a 6 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, la causa conocida como Vialidad, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio. Es el poder en la Argentina, el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. A pesar del fallo, la condena estará en suspenso, ya que aún no se trata de una sentencia definitivamente firme, por lo que Cristina Kirchner podría presentarse en una nueva elección. Dentro de 40 días, el tribunal publicará los fundamentos de su decisión y a partir de ese momento la defensa podrá apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal y luego ante la Corte Suprema de Justicia. El fiscal acusador, Diego Luciani, había pedido 12 años de prisión y la inhabilitación política perpetua al considerar que Cristina Kirchner fue la jefa de
de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, otorgados a empresas de Lázaro Báez, socio de su difunto esposo Néstor Kirchner. Echemos un vistazo a otras noticias de carácter nacional que destacan algunos medios en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com. Cuando el poder se utiliza para silenciar a los incómodos, van 78 emisoras de radio cerradas por Conatel este año. De acuerdo con la ONG Espacio Público, los organismos de seguridad del Estado siguen siendo los principales victimarios en el caso de intimidación a periodistas y ciudadanos. Además de las 78 emisoras cerradas, en noviembre se contabilizaron 33 violaciones y 12 casos relacionados con la libertad de expresión. Espacio Público resalta además que entre las víctimas de Conatel hay 3 periodistas. Petroleros confirman que hay suficiente gasolina almacenada, pero PDVSA la regula. Trabajadores petroleros de Falcón, específicamente en refinerías de Amoay y Cardón, confirmaron al medio El Pitazo que estos complejos tienen sus tanques de reservas llenos de gasolina para atender cualquier emergencia en el país. Sin embargo, destacaron que la gasolina no tiene la misma calidad de años anteriores, ya que no todos los complejos cuentan con los aditivos para tratar el combustible. Expresaron además que no se comprende por qué existe la regulación de la gasolina actual. La Federación Médica Venezolana propone hacer contraloría sobre recursos aprobados en el diálogo. El gremio considera que dicha Contraloría Social debe estar organizada por la Federación. Argumentan que el objetivo es respaldar a la ONU en el manejo de los recursos aprobados en el diálogo en México, ya que se espera que ese dinero sirva para atender la crisis hospitalaria. Las partes negociantes, por su parte, aprobaron la creación de un fondo fiduciario que será diseñado y ejecutado por Naciones Unidas, con el que prevén destinar unos $3.000 millones para la crisis en Venezuela. Nuestro equipo de corresponsales ya está listo para llevarles la mejor información de lo que ocurre en sus regiones a través de Panorama Nacional. Veamos. Pese a los acercamientos entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, Fedecámara señala que cada vez son menos los contactos con el poder político y con la Comisión Permanente de Diálogo de la Asamblea Nacional electa en el año 2020. Joan Álvarez con los detalles. Este martes el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, afirmó que los encuentros con la administración de Nicolás Maduro se han diluido, pese a que continúan los contactos entre el sector empresarial y algunas instancias de poder que intentan solventar la crisis económica en el país. Veamos. Bueno, eso se ha diluido un poco, sí, pero hay totalmente todos los días encuentros entre el sector empresarial en las localidades, con sus alcaldías, en las regiones, con sus gobernadores. Todos los sectores de Fedecámaras tienen contacto permanente con sus ministerios, etcétera. Nosotros seguimos en la mesa, en el foro de diálogo social con los temas de la OIT. Hemos tenido algunos encuentros también cuando ha sido requerido pues, con personeros del alto gobierno. Fernández espera que los acuerdos en México entre delegaciones de la administración de Nicolás Maduro y de la plataforma unitaria puedan liberar más activos congelados en el exterior para intentar solventar la crisis económica. Creo que el diálogo político también ha entendido que no solamente es la lucha por el poder, por el desplazamiento del poder y solo el tema institucional, que también ha entendido que tiene que traer soluciones a los ingentes problemas de los venezolanos, y por eso es que nosotros aplaudimos el acuerdo que se llegó en México con esos primeros 3.000 millones. Por último, resaltó que la institución gremial estima un crecimiento económico en el sector petrolero a partir de las licencias otorgadas a Chevron. Declaraciones ofrecidas en el marco del último Consejo Nacional de Fedecámaras en el año, en el que la instancia gremial afirmó que la actividad económica privada en el país creció hasta en un 9% en comparación con el año 2021. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Efectivamente, un nuevo derrame de crudo se registra en las costas del estado Anzoátegui, el cual está afectando las playas de la ciudad de Lechería, las cuales fueron prohibidas para su uso durante 72 horas, mientras se nivela esta situación. Protección Civil se mantiene alerta. Aún no existe pronunciamiento oficial por parte de PDVSA, pero se presume que algunas lagunas de oxidación
de la refinería El Chaure en el municipio de Huantas habrían rebosado producto de las fuertes precipitaciones que se han registrado durante los últimos días en la entidad, y esto habría causado que el crudo cayera al mar y se desplazara a través de las corrientes hasta las costas de la ciudad de Lechería. La información que tenemos desde el estado de Anzoátegui. Persiste la polémica tras la muerte de la niña de 5 años en Puente Unión, Boca de Grita, municipio Francisco García de Evia, en plena frontera con Colombia. El padre indicó que hasta el momento ningún ente tribunalicio por parte del Ministerio Público ha hecho presencia ni ha sido citado para exponer el caso de su hija, es decir, no hay una investigación a fondo. Él responsabiliza directamente a los efectivos militares de no haber dejado pasar la ambulancia por Puente Unión hacia territorio colombiano, específicamente a Puerto Santander, para que su hija, quien padecía de neumonía, fuese atendida en el vecino país. Además, reveló que cuando la niña se encontraba recluida en un centro hospitalario de la población de La Fría, para poderla trasladar hacia la frontera le exigieron más de 60 litros de combustible para poder movilizar la ambulancia. Logró conseguir mediante gasolina de contrabando 17 litros y fue entonces cuando una unidad de protección civil pudo trasladar a la niña. Sin embargo, cuando llegó a Boca de Grita, uniformados impidieron que fuese pasada por el Puente Unión. Amigos de Impacto Venezuela, un voraz incendio se registró la tarde de este lunes en los galpones de la empresa Mundo Factory, ubicada en la zona industrial de Valencia, en el estado Carabobo, donde se almacenaba materia prima para la fabricación de cigarrillos y neumáticos. Según se pudo conocer, unidades bomberiles de los estados Carabobo y Aragua acudieron al lugar y realizaron las labores para extinguir las llamas, mismas que fueron controladas pocas horas después, según lo informado por el viceministro para Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda. Aún se desconocen las causas de este incendio, aunque las pérdidas económicas son considerables. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Como consecuencia de una investigación que hemos hecho, hemos obtenido una conclusión interesante pero al mismo tiempo preocupante, y es que en más del 30% de los delitos que se cometen, por lo menos en el área metropolitana de Caracas, hay la presencia de una motocicleta y de 1 o 2 motorizados. Esto, por supuesto, que debe llamar a reflexión a las autoridades, porque estamos hablando de delitos como homicidios, como hurtos, como robos a mano armada, entre otros, que se producen y que los responsables se valen de este vehículo de 2 ruedas para escapar de manera rauda, rápida y hasta cierto punto segura. La cifra la hacemos y la presentamos con el único fin de que las autoridades tomen cartas en el asunto. Conversamos con conductores, dan su opinión, conversamos con motorizados, muchos de estos motorizados se defienden, reconociendo en algunos casos que sí hay la incidencia de motorizados en delitos, pero que hay otros que utilizan este vehículo de 2 ruedas para su trabajo y para el sostén de su familia. En todo caso, la situación es preocupante porque, según la investigación que realizamos y algunas consultas a funcionarios policiales, esta realidad parece predominar en las principales ciudades del país. Uno de los pasos fronterizos más importantes y uno de los puentes con la estructura más ancha que une a Colombia y Venezuela será habilitado nuevamente este 15 de diciembre, luego de haber permanecido inactivo en los últimos 7 años. La información fue confirmada por las fuentes diplomáticas de ambos países. El embajador de Colombia, Armando Benedetti, explicó a través de su cuenta oficial en Twitter que con esta nueva medida se busca lograr la circulación de vehículos por el paso fronterizo, lo cual no se ha podido desde el 2015. El 15 de diciembre queda habilitado el puente de Tienditas entre Norte de Santander y Táchira, después de que el gobierno de Venezuela terminara de completar la infraestructura para activarlo. El gobierno de Gustavo Petro sigue impulsando la integración económica y social. Desde Venezuela, el mismo gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, se pronunció al respecto. Estamos analizando cuáles son las líneas del Táchira que tienen toda la permisología para ir al norte de Santander y cuáles son las líneas del norte de Santander que tienen toda la permisología para venir al estado Táchira. De la misma manera, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dio órdenes
que para el 15 de diciembre el puente Tienditas debe estar habilitado, ya esperando la orden de los presidentes para la apertura. ¿Qué significa? Que tendremos el control aduanero, el control migratorio, el control de mercancía y los controles de salud. La apertura de este tercer paso fronterizo entre ambas naciones apunta a la recuperación económica de Venezuela. Sin embargo, la tan anhelada relación binacional entre ambos países no ha superado las expectativas. Yo creo que es beneficioso. Por ahora ha sido muy lento. Decir que esto ha avanzado y que ha sido un éxito es todavía muy prematuro. Hay muchas cosas estructurales que hacer para que esa frontera, que como la llama mucha gente, es muy viva, tiene mucho circulación de gente, es una frontera que realmente era esencial para ambas ciudades, tanto para Cúcuta como para el lado. Lamentablemente había gente que tenía la expectativa de que ya eso era un abrir la frontera y se resolvió el problema, pero la realidad es que como el país da algunos indicios de algo positivo, pero que todavía va lento. Y en el que hay que hacer un poco más de política económica para que pueda desarrollarse de forma importante. Recordemos que el 26 de septiembre se logró la reapertura de dos puentes importantes como fue el Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander, y en conjunto con el puente Tienditas se espera que la reconstrucción económica para ambos países pueda lograr dividendos antes de que acabe el 2022 con más de 1.200 millones de dólares. Desde Colombia, Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. A continuación, las tres noticias de mayor impacto en el mundo. El excongresista estadounidense David Rivera fue arrestado por recibir fondos provenientes del gobierno de Nicolás Maduro. Rivera también enfrenta una demanda por parte de la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela, PDVSA, por incumplir con un contrato de cabildeo de al menos 50 millones de dólares. Y ahora es investigado por recibir entre 15 y 20 millones de dólares de fondos provenientes de la administración de Nicolás Maduro en el año 2017. La Unión Europea y Canadá organizarán una conferencia de donantes sobre Venezuela en marzo del 2023. Los días 16 y 17 de marzo del año entrante, el Ministerio Canadiense de Desarrollo Internacional y la Gestión de Crisis Europea coordinarán una conferencia con la Agencia para Refugiados de la ONU y así poder recaudar fondos que sirvan para ayudar a los migrantes venezolanos que están en varias partes del mundo. Crisis migratoria. Balseros cubanos llegan a Florida en un bote impulsado por un motor de camión ruso. Se han repatriado a unos 126 balseros cubanos luego de varias intercepciones en las costas de Florida en Estados Unidos. Pese a esto, otro grupo de balseros logró llegar a territorio estadounidense en una embarcación que era impulsada por un motor de camión ruso. Sin embargo, al llegar a las costas, las autoridades los interceptaron para sumar así casi 3.000 balseros que han sido detenidos en Estados Unidos desde el 1 de octubre hasta principios de diciembre de este año. Las distorsiones en el tipo de cambio y el intento del gobierno de Maduro por disimularlo siguen dejando días negros en nuestro país por la devaluación, alejándonos quizás cada vez más de la recuperación económica. Pero ¿por qué le ha costado tanto al Banco Central de Venezuela controlar el alza de los precios? Ese es el tema que vamos a analizar hoy en la entrevista del día junto al economista Jesús Palacios. Jesús, bienvenido a las cámaras de Impacto Venezuela. Pues el tema que hoy vamos a tratar es sobre toda esta situación y la fluctuación desmedida del dólar. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿por qué al Banco Central se le ha hecho tan difícil controlar la situación con las variaciones que ha tenido el dólar en los últimos meses? Sí, gracias por la invitación y bueno, obviamente a tratar un tema que es muy álgido y que ha generado muchas preocupaciones de nuevo en Venezuela, de esas que teníamos quizás 1 año y medio, 2 años aparcadas y que ahora vuelven a estar en el epicentro de las preocupaciones de las empresas y de las familias, ¿no? Digamos que lo dijimos muchas veces desde Ecoanalítica y lo ratificamos en un contexto como este, nunca estuvieron corregidas las fallas estructurales que tenían a Venezuela como el país con la mayor inflación del mundo o nuestra moneda como una de las más depreciadas del mundo. Y eso en buena medida se refleja cuando vuelves a ver estos picos de
de aumento del tipo de cambio. O sea, cuando el tipo de cambio ha pasado en meses apenas de 6 a 14, ahora casi 15 en el mercado paralelo, es una demostración más de cómo el Banco Central y el gobierno han perdido el norte en la política cambiaria y monetaria, ¿no? ¿Por qué le ha costado más? Por tres cosas fundamentales. La primera es que el gobierno ha gastado más en las últimas semanas, común en estas fechas por el pago de bonificaciones, de aguinaldos en las empresas, sí, en el sector público, y eso ha coincidido con una menor liquidez del gobierno de divisas, de monedas de pagos en otras monedas, que de alguna forma permitan que el mercado cambiario tenga drenaje, o sea, de los bolívares que entren se puedan cambiar por dólares, porque, bueno, es común que en Venezuela nadie quiera mantener mucho tiempo los bolívares, ¿no? Entonces, bueno, una mayor demanda de dólares porque hay más bolívares en circulación que el gobierno está gastando, ha hecho que empiece a haber este movimiento vertiginoso del tipo de cambio. ¿Cuál creería usted que debería ser esas medidas que deben ser tomadas para impedir la fluctuación tan desmedida del dólar? ¿Y cómo hacer para que no le afecte tanto al bolsillo del venezolano? Sí, mira, hemos venido por años hablando de manejar el gasto público de forma muy acotada. Pensamos que el gobierno venía controlando y regulando el gasto público, que de alguna forma va financiado directamente con emisión monetaria del Banco Central, que seguramente lo habrás oído mucho, Génesis, tú y la audiencia. Pero la verdad es que hasta cierto punto eso es insostenible y te deja en una situación en la que los pensionados no tienen ningún tipo de poder de compra, en la que los profesores universitarios públicos no tienen ningún tipo de poder de compra, y así, bueno, un sinfín de hechos que dejan totalmente desatendido una parte importante del país que no hay que olvidar está en una crisis humanitaria compleja. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? No solamente es controlar el gasto público, creo que el gobierno ya lo llevó a niveles bajos, sino se trata también de quitar un poco de presión a los bolívares, en nuestra opinión, dejar que la dolarización avance un poco más, y que la dolarización avance un poco más pasa por tomar medidas que permitan que los bancos aprovechen los dólares que sean depositados en la banca, que haya menos fricciones para que las personas usen los dólares depositados en la banca, que se derogue o al menos se limite el alcance del IGTF, y bueno, que no haya comisiones tampoco tan costosas. En Impacto Venezuela seguimos minuto a minuto todo lo que ocurre en nuestro país vecino a través de Colombia en Vivo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Colombia en Vivo. Confirmado, este 14 de diciembre iniciará la evacuación de la población ubicada aguas abajo de Hidroituango. Esto se dará para proteger la integridad de la población aledaña, que podría verse afectada con el encendido de las turbinas. Con ráfagas de fusiles y granadas fue atacada una patrulla del Ejército Nacional durante una emboscada de la disidencia de las FARC en el departamento del Cauca. Del hecho resultarían 6 militares fallecidos, 6 militares heridos y 7 continúan desaparecidos. La plenaria del Senado aprobó el cuarto debate que regularía el uso de cannabis en adultos. Se espera que este acto legislativo pase por otros 4 debates para hacerse realidad. Hasta aquí Colombia en Vivo. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales para mantenerse bien informados. Hasta la próxima. Hoy en Video Viral, el sueldo legal de un ministro en Venezuela es de 700 bolívares mensuales, equivalente a $60 al cambio de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, según informó el ministro del Trabajo Francisco Torrealba, quien además aseguró que dentro del gobierno nadie está contento con eso. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Expectativas de las cuales habla la persona que tú referiste en tu comentario. ¿Cuánto gana un ministro? ¿Cuánto gana usted como ministro? No, nuestro sueldo debe estar por el orden de los... ahora mismo no sé cuánto gana un ministro, no sé cuánto es mi sueldo, yo no cobro por ministro, yo cobro por trabajador del Metro de Caracas, pero los ministros deben estar ganando por el orden de los 700 y tantos bolívares digitales, no sé exactamente si hay distintos precios, distintos sueldos para ministros. ¿Y si le alcanza con esos ministros para vivir? Los ministros tienen además algún nivel de consideración, por ejemplo, tienen un vehículo asignado, tienen cubiertos los gastos de su alimentación, etcétera. Yo te repito, aquí nadie está
del todo contento, pero todo el mundo sabe que lo que se está haciendo es para mejorar nuestra situación. No solo la de los ministros, que no es tan importante como la del pueblo venezolano llano en términos generales. Porque queremos interactuar con ustedes diariamente en Impacto Venezuela, publicamos la pregunta del día. Y la de hoy dice así: ¿crees que el diálogo en México será otro intento fallido más? Desde nuestra cuenta de Instagram, @ImpactoVE, Elisa Mendoza nos responde: eso no es diálogo, son compartimientos y chismes de pasillo. ¿Lo dudan? José Gregorio Parra: fallido para la oposición porque esos negociadores son muy ineptos. Ahora en nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela, por aquí también Elvira Ramírez nos comenta: sí, ese diálogo es otro intento fallido. Es lamentable, pero es así. Por último, Jessica Pinilla: sí, creo que el diálogo en México será un fallo más, porque no tenemos una oposición seria. Solo están ganando tiempo e ilusionando a los venezolanos, haciéndoles creer que realmente habrá un cambio. Muchísimas gracias a todos por participar. Seguimos. Durante 23 años, Venezuela ha sido goleada por la miseria y la decadencia. Así lo refleja Hernerio Dibujo en la caricatura del día a propósito del Mundial de Fútbol. En esta ocasión se refiere directamente a los llamados enchufados y al daño tan grande que le están haciendo a nuestro país. De esta manera despedimos la emisión de noticias del día de hoy. Amigos, recuerden visitar nuestra página web www.impactovenezuela.com, seguirnos en nuestras redes sociales @ImpactoVE y por supuesto suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, compartir y comentar. Soy Mildred Manrique, nos vemos mañana.